Ok. Ahora sí, estimados estudiantes. Yo creo que están viendo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Están Sí, viendo jefe. la presentación, ¿no? Inge, sí se ve. Sí se ve, Inge. Inge. Sí, Inge. Ok. Lo ve, Inge. Ok, gracias. Por favor, es muy importante la interacción con ustedes y para no perder la señal, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa me avisan, capaz. A veces por descuido se olvida presentar, por ejemplo, y está hablando, entonces tienen que pararme, decirme, ingeniero, no está presentando la pantalla, por favor, si pudiera presentar, ¿ok? Bueno, entonces ahí tenemos el plan global que ustedes también lo tienen en la plataforma, se los he enviado. Entonces, rápidamente, ¿no? Es muy importante que sepan cuál es el alcance que tiene la materia, ¿ok? Y bajo qué enfoques o cuáles son los requisitos, prerequisitos, toda esa parte se ve en esta parte. Entonces, plan de la unidad de formación, ¿ok? Obviamente la unidad de formación se llama electromagnetismo. El código, según el plan de estudios que tenemos, es el 2014-003. El nivel semestral que está en tercer semestre, si no me equivoco, está tanto en electrónica como en eléctrica. ¿Ok? Obviamente la gestión es 1-20-21, ¿no? 1-20-21. La carga horaria está asignada semanalmente 7 horas académicas para la materia. Tenemos la parte teórica, que es 4 horas, que están divididas en 2 clases teóricas, ¿no? Los martes, que es en esta hora, que es 8:15 o 20:15 a 21:45, y laboratorio se van a inscribir recién, yo creo después, posteriormente, se van a inscribir al laboratorio que tiene una carga horaria de 3. Entonces, sumando, hace las 7 horas académicas que ustedes van a llevar cada semana. ¿Ok? Los prerequisitos. Es muy importante indicar qué deberían haber aprobado para llevar la materia de electromagnetismo. Entonces, como prerequisito muy importante, obviamente, es la física básica 3. Obviamente, quiere decir que está directamente ligado con la materia. ¿Ok? En mi nombre, por si acaso, soy Gerardo Guzmán Alanes. Cualquier contacto de celular o WhatsApp es el 714-2989-6 y el correo es g.guzman @ums.edu.bo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tal vez un poquito explicando el por qué la materia de electromagnetismo está dentro del plan de estudios de las carreras de ingeniería eléctrica y electrónica. Esto con la finalidad de que ustedes puedan percibir la importancia de esta materia en estas 2 carreras. ¿Ok? Porque de lo contrario, es como cuando llevan cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, que al final capaz algunos se hacen la interrogación, ¿no? ¿De qué me servirá cálculo 3 o cálculo 2? ¿No? Entonces, para preguntarnos y además respondernos a esa interrogante, tenemos que ver por qué justifica llevar esta materia en estas carreras. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la justificación fundamental? Dice que la unidad de formación de electromagnetismo va a ir analizando la teoría electromagnética,
va a ir analizando la teoría electromagnética, desarrollando los principales conceptos, principios, teorías físicas e interpretación de resultados experimentales mediante la aplicación de herramientas matemáticas, científicas y tecnológicas que son la base fundamental en las asignaturas de formación específica de ingeniería. Con esto se pretende que el estudiante desarrolle habilidades y las aplique en la solución de problemas en el campo de la ingeniería. Ya ustedes un poquito en Física Básica 3 han visto ya lo que es el electromagnetismo, ¿no? Los conceptos de campo eléctrico, campo magnético, qué es carga, qué es densidades de carga, todo ello ya lo han visto. Entonces, un poco con ese enfoque o con esos prerequisitos que ya ustedes conocen, dice que esta unidad de formación de electromagnetismo analiza netamente la teoría electromagnética, ¿ok? Analiza la teoría electromagnética, desarrollando los principales conceptos como principios, teorías físicas e interpretación de los resultados experimentales mediante la aplicación de herramientas, obviamente, estos fenómenos electromagnéticos los vamos a interpretar a través de la aplicación de herramientas matemáticas, ¿no? Científicas y tecnológicas que son base fundamental en las asignaturas de formación específica de la ingeniería. Con esto se pretende que el estudiante desarrolle habilidades y las aplique en la solución de problemas en el campo de la ingeniería. ¿Ok? Perfecto. Dice, obviamente, la existencia de una carrera de ingeniería eléctrica o la existencia de una carrera de ingeniería electrónica tiene la visión y la misión bien definidas, ¿no? Entonces, dice, según la misión de las carreras de ingeniería eléctrica y electrónica es formar profesionales líderes en aprovechamiento de los recursos energéticos para la explotación de energía. Ah, interesante, ¿no? Entonces, ustedes como ingenieros eléctricos, electrónicos, la universidad tiene una misión de formarlos. ¿Cómo? Formar los profesionales, líderes en aprovechamiento de recursos energéticos para la explotación de la energía. Ustedes saben muy bien, la energía está dada en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra área podemos indicar que energía eléctrica, en generación de energía, transporte de energía, distribución de energía y el uso de esa energía eléctrica. ¿Ok? Estoy hablando específicamente para la carrera de ingeniería eléctrica. Entonces, es toda una cadena, ¿no? La explotación de los recursos energéticos para la explotación de energía, en este caso, como vuelvo a reiterarles, eléctrica. En la parte de energía eléctrica tenemos la generación, transporte, distribución y el uso de esa energía. Básicamente a eso se orienta lo que es la ingeniería eléctrica, ¿no? Ahora los electrónicos, en el uso en electrónica relativo a telecomunicaciones, todo lo que es telecomunicaciones, radiofrecuencias y televisión, ¿no? Entonces, todo lo que es electrónica en la parte del plan de estudios está direccionado para que este profesional tenga habilidades en las áreas de telecomunicaciones, radiofrecuencias y televisión. ¿Ok? Todo lo que se ha mencionado, se fundamenta en la teoría electromagnética. Todo lo que hemos especificado que se van a formar en estas dos carreras, una gran parte está fundamentado en la teoría electromagnética. ¿Ok?
Entonces, si hablamos de telecomunicaciones, vale decir envío de señales de un lugar a otro. Eso seguramente los vamos a explicar a través de la teoría electromagnética. ¿Ok? Y todos los fenómenos que habíamos indicado, por ejemplo, en la parte de la carrera de ingeniería eléctrica, generación de energía eléctrica, transporte de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica y el uso de la energía eléctrica. Y en electrónica, básicamente, los profesionales en el área de la carrera de ingeniería eléctrica están dedicados a la parte de telecomunicaciones, en la parte de radiofrecuencias y televisión. ¿Ok? Entonces, todo ello los vamos a fundamentar con la teoría electromagnética. Ok. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Es muy importante, cada cierto tiempo, 15, 20 minutos, vamos a hacer un paro en las explicaciones y les voy a recomendar que participen, por favor, para que las clases sean un poco más interactivas. Perfecto, entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna consulta. Todo está claro, Inge. Ok, perfecto, muchachos. Es muy importante, si no entienden, como dicen, no es mejor preguntar que callar y no saber nada, ¿no? Entonces es muy importante consultar si no tienen alguna consulta. Bueno, continuando el tema de la justificación, el porqué de la materia o el por qué se lleva la materia del electromagnetismo. Dice que en la vida cotidiana, la interacción electromagnética por las múltiples aplicaciones tecnológicas, se puede decir que salvo los fenómenos relacionados con el peso, todo lo que nos rodea es electromagnetismo, que evidentemente han producido cambios significativos en la sociedad moderna. Ah, interesante, ¿no? Entonces dice que la vida cotidiana es la interacción electromagnética por las múltiples aplicaciones tecnológicas. Se puede decir que salvo los fenómenos relacionados con el peso, todo lo que nos rodea es electromagnetismo, que evidentemente han producido cambios significativos en la sociedad moderna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, no sé, podemos citar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la luz. Desde que empezamos, nos despertamos, vemos luz, ¿no es cierto? Y anochecemos con la iluminación. Entonces, la iluminación serán fenómenos de ondas electromagnéticas. Evidentemente, son ondas electromagnéticas la luz. Las señales de telecomunicaciones o las señales que recibimos por los celulares son ondas electromagnéticas. O el televisor que vemos, los diferentes canales, son ondas electromagnéticas que se están enviando de una estación a otra. No sé, es un sinfín de aplicaciones se puede identificar, ¿no es cierto? La radio, FM, AM, son ondas electromagnéticas. Eh, no sé qué más podemos citar, hay un montón de ejemplos, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Entonces, como están viendo o como están escuchando, estamos rodeados prácticamente por los fenómenos que son de una interacción electromagnética. ¿Ok? Hasta el sonido, ¿no? Sabemos que el sonido también es una forma de ondas electromagnéticas. Prácticamente desde que amanecemos hasta anochecer, siempre estamos inmersos en estos fenómenos llamados la interacción electromagnética. ¿Ok? Perfecto. Dice que esta unidad de formación requiere de conceptos de electricidad y magnetismo.
Esto ya lo han llevado en física 3, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Saben que es un campo magnético, saben que es un campo eléctrico, saben que es una carga, saben que son densidades de carga. O sea, toda esa parte ya es una introducción de lo que nosotros vamos a llevar, ¿ok? Por eso dice que estos conceptos de electricidad y magnetismo se han abordado en las asignaturas de Física Básica 3, ¿ok? Por eso que directamente está como prerequisito la Física Básica 3, que obviamente lleva los conceptos básicos de la teoría electromagnética. Luego también se requiere, dice, del conocimiento de cálculo diferencial. Entonces, para un poquito explicar estos fenómenos de la teoría electromagnética, obviamente tenemos que utilizar algunas herramientas matemáticas, ¿no? No por algo se han sacrificado todo un semestre y han aprendido, por ejemplo, cálculo diferencial. Entonces, vamos a necesitar de esos conocimientos de cálculo diferencial. Vamos a necesitar la parte de cálculo vectorial, mejor dicho, integral vectorial. Luego también esta unidad proveerá, dice, de insumos para describir tanto cualitativa como cuantitativamente temas abordados y su aplicación en los cursos subsecuentes tales como, o sea, una vez que llevemos esta materia de electromagnetismo, después van a llevar otras materias que tienen ya una relación mucho más directa con lo que va a ser su, eh, su profesión, ¿no? En este caso será ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica. Por lo tanto, las siguientes materias, por ejemplo, en ingeniería eléctrica seguramente van a llevar transformadores, que tienen la teoría básica fundamental, está basada en la teoría electromagnética. Máquinas de corriente directa. También está directamente relacionado con todos los conceptos de la teoría electromagnética. Máquinas asíncronas, máquinas síncronas, electrotecnia industrial, circuitos eléctricos 2, circuitos eléctricos 3, líneas de transmisión y propagación, de todas esas materias que posteriormente van a llevar, lo van a requerir todos estos conceptos de la teoría electromagnética. Entonces, es muy importante que ustedes no solamente estén en las clases para aprobar por la materia, ¿no es cierto? O sea, la idea de llevar las materias es capacitarse en determinadas habilidades. En este caso van a tener habilidades para poder manejar la teoría electromagnética. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Básicamente eso es la justificación, el por qué llevamos la teoría electromagnética. Debo manifestarles también en el contexto internacional se ha revisado muchas mallas o planes de estudio, tanto de ingeniería eléctrica y electrónica, no solamente llevan una materia como electromagnetismo, ¿no? Hay universidades que llevan hasta 3 materias relacionadas con electromagnetismo. Tal vez nosotros, por la amplitud que es la teoría, simplemente vamos a llevar lo que es lo fundamental para que lo puedan aplicar en las materias posteriores. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta, muchachos. El tema de los laboratorios, por si acaso, va a salir un comunicado, ¿no? Un comunicado y yo también los voy a publicar qué días van a ser las inscripciones. Entiendo que todavía se están organizando
Generalmente se inscriben en la primera o en la segunda semana, o posiblemente hasta la tercera semana ya va a salir el comunicado y ya van a estar inscritos en los diferentes grupos. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta o algunas dudas más, muchachos. Buenas noches, ingeniero. Una consultita. Sí, En la anterior gestión, en el anterior semestre, digamos, con un compañero aprobamos laboratorio de electromagnetismo. Tenía una duda, ¿teníamos que tomar de nuevo el laboratorio? si han aprobado laboratorio, no es necesario ya que se inscriban, ¿no? Ah, Pero ya, sí tienen, ingeniero. Sí, pero tenemos sí, el PDF de las notas, digamos, ¿no? perfecto. Con eso se sustentan, ¿no? ¿Ok? Ya, gracias, ingeniero. Gracias. Ok. Bueno, continuando, ¿no? Un poco yo creo que ya se los está quedando la justificación, el porqué de la materia. Entonces es muy importante que ustedes sepan por qué llevan esta materia. Porque, vuelvo a reiterarles, es como cuando llevan no sé, circuitos uno, mejor dicho, no sé, física básica 2. Si no saben en qué lo van a aplicar, un poco desmotivantes, ¿no? Entonces, es como llevar algo sin saber a dónde me va a conducir, es como un camino. Si no saben dónde les va a conducir, un poco desmotivante, ¿no? ¿Ok? Mientras uno cuando ya sabe si esta materia me conduce a estos objetivos, entonces inclusive tienen un ímpetu mayor para tener mayor interés, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es el justificativo por qué llevamos la teoría electromagnética o la llamada también la materia electromagnetismo. Propósito general de la unidad. ¿Cuál es el objetivo general? Dice formar individuos con destrezas y habilidades con amplio panorama. ¿En qué? En el análisis, evaluación de la teoría electromagnética. Ustedes tienen que saber identificar todos los fenómenos de la teoría electromagnética. ¿Ok? Entonces, formar individuos con destrezas y habilidades con amplio panorama en el análisis y evaluación de la teoría electromagnética. En las aplicaciones tecnológicas, obviamente, dentro del área, capacidad de identificar y manejar fenómenos electromagnéticos que pueden ser útiles o que generan problemas en las distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, las ondas electromagnéticas de señales de celulares es netamente útiles, ¿no? Pero aparte de esas señales, hay unas interferencias, ¿no? Naturales que se dan. Esas son no deseadas o que generan problemas de interferencia. Entonces tenemos que saber identificar qué parte de la teoría, mejor dicho, qué ondas electromagnéticas son útiles y qué ondas electromagnéticas nos generan problemas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el problema, mejor dicho, el propósito general de la formación, de la unidad de formación, es formar individuos con destrezas y habilidades con amplio panorama en el análisis y evaluación de la teoría electromagnética, obviamente en las aplicaciones tecnológicas del área, capacidad de identificar y manejar fenómenos electromagnéticos que permitan ser útiles o que generan problemas en las distintas áreas. ¿Ok? Por ejemplo, se me ocurre decir, en un transformador, si tenemos un voltaje en el primario, si no hay en el voltaje en el secundario, ya un poco uno que ha llevado la teoría electromagnética puede un poco diagnosticar o analizar y evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, muy importante. Por eso dice que tiene que analizar y evaluar la teoría electromagnética en las aplicaciones tecnológicas del área. ¿Ok?
¿Cuál es la unidad de competencia de la unidad de formación? O sea, qué competencias vamos a desarrollar? Entonces dice, comprende y analiza los fenómenos electromagnéticos. Nosotros tenemos que comprender y analizar los fenómenos electromagnéticos, obviamente para la resolución de problemas complejos en el ámbito profesional, considerando los principios y leyes de la teoría electromagnética. Tenemos que saber los principios y las leyes de la teoría electromagnética. ¿Ok? Básicamente, nosotros en la materia del electromagnetismo, vuelvo a reiterarles, es generar o desarrollar destrezas y habilidades con amplio panorama en el análisis y evaluación de la teoría electromagnética. En las aplicaciones tecnológicas del área, capacidad de identificar y manejar fenómenos electromagnéticos que pueden ser útiles o que pueden generar problemas en las distintas áreas. ¿Ok? Unidades de competencia de la unidad de formación, como les he dicho, que ustedes al finalizar el semestre tienen que saber comprender y analizar los fenómenos electromagnéticos, obviamente para la resolución de problemas complejos en el ámbito profesional, considerando los principios y leyes de la teoría electromagnética. Entonces, en un primer acápite, como llamamos, cuál va a ser la estructura de la unidad de aprendizaje. En una unidad 1 vamos a llevar lo que son análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. ¿Ok? Lo que han hecho en circuito, mejor dicho, en física básica 3, generalmente lo hacen en el espacio vacío. Eso es un buen adelanto porque simplemente nos vamos a sustentar bajo esa teoría y le vamos a dar un enfoque más aplicativo a la realidad, a los nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Y obviamente ello tenemos que traducirlos a través de una teoría del análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. Sabemos muy bien el espacio vacío es un espacio, ¿no? Y para hablar del espacio vacío, obviamente tenemos que utilizar un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, ya en su momento vamos a ver cuáles son las herramientas matemáticas que los vamos a utilizar, pero en una primera unidad lo que vamos a hacer es el análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. Saben muy bien que el análisis vectorial, cuando hablamos de campos, ya sea campos eléctricos y campos magnéticos, estamos hablando de vectores, ¿no? Campos vectoriales, estamos hablando de campos vectoriales. Obviamente esos campos vectoriales tenemos que traducirlos a través de la teoría del análisis vectorial, ¿no? Es un vector, eso ya saben ustedes, tiene un módulo, tiene una dirección, todo ello, ¿no? Entonces, en un primer acápite vamos a hacer el análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. Entonces, en específico, la unidad de competencia que vamos a desarrollar es que ustedes puedan comprender y analizar los fenómenos electromagnéticos para la resolución de problemas complejos en el ámbito profesional, considerando los principios y leyes de la teoría electromagnética. Como elemento de competencia de esta unidad es que nosotros sepamos describir campos eléctricos y campos magnéticos y las ecuaciones de Maxwell en su forma integral en el espacio vacío en base a un análisis vectorial. ¿Ok? Entonces, como decimos, la primera unidad o el primer capítulo, nosotros tenemos que desarrollar o ustedes tienen que saber describir los campos eléctricos, los campos magnéticos y las ecuaciones de Maxwell. Ya saben qué son las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿no? Por suerte son solo 4 ecuaciones, no son muchas. Entonces,
las ecuaciones de Maxwell en su forma integral, ¿ok? En su forma integral. Es una forma de expresión de las 4 ecuaciones de Maxwell. Obviamente, inicialmente los vamos a describir en el espacio vacío, ¿ok? En el espacio vacío, obviamente bajo un contexto o en base a un análisis vectorial, ¿ok? En base a un análisis vectorial. ¿Perfecto? Entonces, primer capítulo o primera unidad es que ustedes sepan describir campos eléctricos y campos magnéticos y además las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma integral. Obviamente en el espacio vacío en base a un análisis vectorial. ¿Ok? Y para poder desarrollar este elemento de competencia, ¿qué tenemos que llevar? Primero, vamos a llevar lo que se llaman los campos escalares y campos vectoriales, que tienen que ser interpretados considerando el análisis vectorial. O sea, tenemos que saber qué son campos escalares y qué son campos vectoriales. Y obviamente, como son vectores, tienen que estar interpretados considerando la teoría o el análisis vectorial, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vez que llevemos los campos escalares vectoriales, que estén interpretados considerando el análisis vectorial, obviamente vamos a llevar lo que se llaman los campos también escalares y vectoriales, son interpretados en sistemas de coordenadas según la aplicación. Ustedes saben muy bien, vamos a hablar de campos eléctricos y magnéticos. Por lo general, no quiero decir que simplemente vamos a hablar de esos dos campos. Hay muchos campos que se hablan en la teoría electromagnética. Sin embargo, estos campos tenemos que manejarlos en algún sistema de coordenadas, ¿no es cierto? Podría ser sistemas de coordenadas rectangulares, sistemas de coordenadas cilíndricas, sistemas de coordenadas esféricas o si ustedes quieren complicar el escenario, podrían hacer en sistemas de coordenadas generalizadas, ¿no? Cualquiera, ¿ok? Entonces, todos estos campos escalares y vectoriales son interpretados en algún sistema de coordenadas. Obviamente eso tiene que adecuarse según la aplicación, ¿no? O según el problema que tenemos que resolver, tenemos que adecuarnos, ¿ok? Una vez que interpretemos los campos escalares y vectoriales en algún sistema de coordenadas, en un siguiente acápite vamos a ver lo que son las llamadas las ecuaciones de Maxwell en su forma integral en el espacio vacío. Obviamente se va a interpretar a partir de los campos escalares y vectoriales. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios de desempeño en los cuales vamos a desarrollar en el primer acápite. ¿Perfecto? Entonces, ¿cuáles van a ser las evidencias de desempeño que vamos a generar? Van a ser, por ejemplo, trabajos de interacción, tal vez se los va a dejar algunas tareas, tanto de interacción como de investigación, ¿no? Algunas evidencias de producto podría ser prueba escrita de solución de un problema determinado. En algún momento se los va a dar alguna tarea para la siguiente clase, obviamente tienen que traerme y explicarlo, ¿no? Entonces a eso se refiere como evidencias de producto, que es lo que han hecho. Archivo con la simulación de problemas e informe de simulación de problemas. En algún momento también vamos a hacer algunas simulaciones. O por lo último, como informes de prácticas de laboratorio que obviamente tienen que ir a fortalecer los conocimientos en el área. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en la primera unidad 1,
vamos a ver análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. En su segunda unidad vamos a llevar lo que es las 4 ecuaciones de Maxwell, o en todo caso las ecuaciones diferenciales de Maxwell en el espacio vacío. Si se fijan, en la primera llevamos análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. ¿Ok? En la segunda, lo que vamos a hacer son desarrollar esas 4 ecuaciones en forma de ecuaciones diferenciales de Maxwell en el espacio vacío. ¿Ok? Entonces, para ello, obviamente, el elemento de competencia que vamos a desarrollar es que saber resolver las ecuaciones diferenciales de Maxwell en el espacio vacío. Resolver las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones diferenciales de Maxwell en el espacio vacío, obviamente tomando en cuenta las ecuaciones vectoriales diferenciales, ¿no? Entonces, para llegar a esto, obviamente hay que atravesar a través de los criterios de desempeño, o como llamamos también objetivos específicos. Primero es aplicar el concepto de la divergencia para las ecuaciones de Maxwell. Tenemos que desarrollar qué es divergencia, obviamente, para aplicarlas en las ecuaciones de Maxwell. Después vamos a ver aplicar el concepto del rotacional a las ecuaciones de Maxwell. Aplicar el concepto del rotacional a las ecuaciones de Maxwell. C. Aplicar las ecuaciones de Maxwell para deducir que los campos eléctricos y magnéticos son ondas periódicas. ¿Ah? Entonces, estas ecuaciones de Maxwell tenemos que desarrollarlas para deducir que se tratan de campos eléctricos y magnéticos que tienen un comportamiento de ondas periódicas. ¿Ok? Como por ejemplo la luz, ¿no es cierto? La luz está enmarcado dentro de la teoría ondulatoria. Entonces, tenemos que demostrar que evidentemente la luz son campos eléctricos y magnéticos de formas periódicas. Luego, aplicamos ondas planas, uniformes a campos eléctricos y campos magnéticos en el espacio vacío. Ya van a ver qué son las ondas planas, uniformes de campos eléctricos y magnéticos en el espacio vacío. Un poco haciendo una imaginación mental, ¿cómo ustedes pueden ver, si lo pueden ver, las ondas electromagnéticas? Un poco imagínense como si ustedes pudieran ver las ondas electromagnéticas, ¿cómo los vieran? Sería interesante que nuestro ojo humano, que obviamente es un sensor, ¿no? Es un sensor que pueda ver estas ondas electromagnéticas. Dice que la teoría electromagnética está en la vida cotidiana de nuestro desempeño. Entonces, lindo fuera que lo veamos, las ondas electromagnéticas de la luz, de las señales de televisión, de las señales de telefonía, móvil, fijo, las ondas del sonido. No sé si nos complicaría o si nos enloqueceríamos viendo todas esas señales, ¿no? Es muy interesante interrogarse cómo podíamos ver estas ondas, de qué forma son, o cómo los interpretaríamos. Entendemos que es demasiado complejo, por ello que para simplificar hablamos de ondas planas, uniformes, tanto de campos eléctricos y magnéticos en el espacio vacío. ¿Ok? Entonces, en una segunda unidad, lo que vamos a ver son resolver ecuaciones diferenciales de Maxwell en el espacio vacío, tomando en cuenta las ecuaciones vectoriales diferenciales. ¿Ok?
Entonces son las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial o en su forma de ecuaciones diferenciales. Eso en el capítulo 2. Entonces, en la unidad 2, llevamos ecuaciones diferenciales de Maxwell en el espacio vacío. En el primero, habíamos dicho, vamos a ver el análisis vectorial y campos electromagnéticos en el espacio vacío. ¿Ok? ¿Qué vamos a llevar en el tercer capítulo? O en la tercera unidad. En la tercera unidad vamos a llevar las llamadas ecuaciones de Maxwell y condiciones de frontera para regiones materiales en estado de reposo. ¿Qué querrá decir? Ecuaciones de Maxwell y condiciones de frontera para regiones materiales en estado de reposo. Entonces, en el capítulo 1 y 2 habíamos visto las 4 ecuaciones de Maxwell, pero en el espacio vacío, en diferentes formas, ¿no? En el primer capítulo vamos a ver en su forma integral y en el segundo en su forma diferencial. Y en la tercera vamos a ver estas mismas 4 ecuaciones de Maxwell y condiciones de frontera, pero ya no en el espacio vacío, sino para regiones materiales. Si yo atravieso un campo magnético, un material X, a ver qué pasa dentro de ese material, estas ondas electromagnéticas. No creo que sea lo mismo que en el espacio vacío, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer ese análisis en el capítulo 3. Las 4 ecuaciones de Maxwell y condiciones de frontera para regiones materiales en estado de reposo, por si acaso. Entonces, estos materiales en los que vamos a aplicar los campos eléctricos y magnéticos tienen que estar en reposo. Bueno, si van a estar moviéndose, los fenómenos van a tener que cambiar, ¿no es cierto? Y eso ya en el transcurso de los semestres ya van a ir clarificando cuáles son los fenómenos en caso de que estos materiales estuvieran en un estado de movimiento. ¿Perfecto? Entonces, obviamente, para ver estas 4 ecuaciones de Maxwell en condiciones de frontera para regiones materiales hay que llevar, hay que hacer varios pasos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, aplicar la conductividad, polarización eléctrica en materiales y condiciones de frontera utilizando las ecuaciones de Maxwell. Entonces, cuando hablamos de conductividad, algo suena, ¿no? Los materiales existen de 2 tipos. ¿Cuáles son esos 2 tipos? ¿Son conductores o son aislantes? No hay otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de conductividad, seguramente vamos a hablar de conductores. Y cuando hablamos de polarización eléctrica en materiales y condiciones de frontera, utilizando ecuaciones de Maxwell, hablaremos en aislantes. ¿Ok? Entonces, en la primera parte lo que vamos a hacer es aplicar la conductividad. Obviamente estamos hablando de materiales conductores. Y la polarización eléctrica en materiales y condiciones de frontera, utilizando las ecuaciones de Maxwell, vamos a hablar, cuando hablemos de polarización, vamos a hablar de aislantes. ¿Ok? Luego tenemos la aplicación, aplicar la polarización magnética. En primera parte hemos visto polarización eléctrica. Segunda parte vamos a ver la aplicación o saber aplicar la polarización magnética. Cuando aplicamos un campo magnético a un material, ¿qué es lo que pasa? Obviamente también vamos a ver las condiciones de frontera. ¿Qué quiere decir condiciones de frontera? Cuando yo tengo 2 diferentes materiales de diferentes características, cuando yo paso un campo magnético de un material 1 a un material 2, ¿qué pasa? ¿Se mantendrán las características? ¿Cambiarán o qué pasará? Entonces, por eso se le llama condiciones de frontera. Al pasar de un medio, al pasar a otro medio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ok? Luego tenemos aplicar ondas planas, uniformes en regiones materiales a partir de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, vamos a analizar estas ondas planas, uniformes, en regiones materiales.
¿Ok? Perfecto. Eso va a ser en la unidad 3. Entonces, hasta la unidad 3, sabemos aplicar tanto campos eléctricos como campos magnéticos en espacio vacío y en los materiales, en su forma integral como en su forma diferencial. ¿Ok? Luego, en el capítulo 4, vamos a desarrollar todo lo que son los campos eléctricos, estáticos y cuasi estáticos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir estáticos? Campos eléctricos estáticos. Quiere decir que estos campos eléctricos están en función del tiempo que se mueven pero prácticamente a velocidades chicas, ¿no? Como dicen, a velocidades constantes. Entonces, estos campos eléctricos, cuando el movimiento es de magnitudes chicas, entonces los llama campos eléctricos estáticos. Y cuasi estáticos quiere decir también casi estáticos, ¿no? ¿Ok? Eso depende de la velocidad tanto de los campos eléctricos y magnéticos que vamos a desarrollar. Entonces, cuando están con frecuencias o amplitudes chicas, se les llama estáticos y cuasi estáticos, ¿ok? Entonces, en la unidad 4 vamos a llevar lo que son campos eléctricos estáticos y cuasi estáticos. Para ello, obviamente, tenemos que describir campos eléctricos estáticos y variables en el tiempo a baja frecuencia, de manera clara y precisa. Nos vamos a describir los campos eléctricos estáticos y variables en el tiempo a baja frecuencia. Por eso se llama cuasi estáticos, porque están a baja frecuencia de manera clara y precisa. Entonces, para ello, obviamente, hay que hacer varios desarrollos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios de desempeño para llegar a describir estos campos eléctricos y variables en el tiempo a baja frecuencia de manera clara y precisa? Entonces, para ello tenemos que ver los criterios de desempeño. En A vamos a ver lo que son los campos eléctricos estáticos. Se describen aplicando las ecuaciones de Maxwell. Entonces, seguramente vamos a describir estos campos eléctricos en el contexto de las 4 ecuaciones de Maxwell. Luego tenemos el potencial, capacitancia y energía electrostática se determinan aplicando las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Entonces, en un segundo acápite vamos a ver lo que se llama el potencial, capacitancia y energía electrostática. Se determinan obviamente aplicando las 4 ecuaciones de Maxwell. Luego vamos a ver el método de imágenes y analogía entre lo que es la conductancia y la capacitancia. Se interpreta también aplicando las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Entonces, en un acápite 4 lo que vamos a llevar son los campos eléctricos estáticos y cuasi estáticos. Y para ello vamos a llevar los criterios de desempeño que indican aquí. Campos eléctricos estáticos se describen aplicando las 4 ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver lo que es el potencial, capacitancia y energía electrostática. Y el método de imágenes y analogía entre la conductancia y la capacitancia, interpretados a través de la aplicación de las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Perfecto, muchachos. En el capítulo 5 vamos a llevar netamente campos magnéticos estáticos y cuasi estáticos. ¿Ok? Campos magnéticos estáticos y cuasi estáticos. Entonces, para ello, lo mismo que en el anterior acápite, que hemos llevado puramente campos eléctricos, en el capítulo 5 vamos a llevar puramente campos magnéticos estáticos y cuasi estáticos. En la misma estructura, ¿no? Dentro de los criterios de desempeño vamos a utilizar campos magnéticos estáticos aplicando las 4 ecuaciones de Maxwell.
Luego, usar circuitos magnéticos y potencial vectorial magnético aplicando las ecuaciones de Maxwell. También emplear voltaje inducido y la fuerza electromotriz aplicando los principios de la ley de Faraday. Entonces vamos a emplear voltaje inducido y la fuerza electromotriz aplicando los principios de la ley de Faraday. ¿Ok? Y posteriormente vamos a ver lo que es la utilización de la energía magnética, autoinductancia e inductancia mutua, aplicando obviamente las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o alguna duda, muchachos, o es que no. Yo creo que me están escuchando perfectamente. ¿Qué dicen, muchachos? A ver. ¿Se está entendiendo claramente, muchachos? Todo correcto, Inge. Ok. Perfecto, ok. Bueno, esto es muy importante para que sepan qué es lo que vamos a llevar, ¿no? Ok. Bueno, en una última acápite lo que vamos a llevar es el teorema de Poynting y potencia electromagnética. ¿Qué significa eso? Desarrolla sistemas de transporte de energía a través de ondas electromagnéticas en el vacío, medios conductores y semiconductores, aplicando las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Ustedes saben muy bien, como tenemos la teoría electromagnética, dice que también a través de estas ondas electromagnéticas podemos transportar energía a través de estas ondas electromagnéticas, tanto en el espacio vacío, en medios conductores y semiconductores, aplicando las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, no sé, tenemos varias formas de transporte de energía, ¿no? No sé si algunos conocen, me podían dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles son los sistemas de transporte de energía a través de ondas electromagnéticas? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguien si me podía decir cuáles son los sistemas de transporte de energía a través de ondas electromagnéticas? ¿Qué dicen, muchachos? Nada. Por si acaso, hay que tomar muy en cuenta todas las clases. Voy a ir considerando todas las participaciones, ¿no? Y todas las participaciones, por si acaso, tiene su puntaje, ¿no? Tiene su Inge, puntaje. ¿podría Sí, ser dime. mentiras? ¿Qué dices? Perdón. Se pueden transportar o, bueno, se pueden dilatar mediante bobinas. Bobinas, Inductores. inductores. A ver, pero ¿cómo transportaría algún tipo de energía a través de ondas electromagnéticas, por ejemplo? En una bobina, ¿qué pasaría? ¿Qué dicen, muchachos? Inge, Sí, dime. podría ser la luz solar, La luz solar. ya que Sí, nos sí, da calor. exactamente, ¿no? Agua. Exactamente. ¿Qué más sería? Agua. Perdón, no te estoy escuchando. A ver, reitérame. Agua y sólidos. Cuerdas, resortes, paredes, suelo. Mm,
En el caso, por ejemplo, de la luz solar, dice, la luz solar es una onda electromagnética, ¿no? La onda electromagnética, ustedes saben muy bien, es una composición de campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, a través de estos campos transporta energía. Entonces, en la luz, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta de que está transportando energía? Al ser ondas electromagnéticas, obviamente, la figura más clara es que cuando en invierno nos ponemos al sol y nos calentamos, ¿no? Es una forma directa de percibir la energía a través de estas ondas electromagnéticas. Hoy en día se clarifica mejor cuando tenemos las plantas de generación de energía eléctrica a través de paneles solares, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es captar toda la energía solar que está siendo transportada a través de ondas electromagnéticas y colectarlos y depositarlos en unos paneles solares y de esos paneles solares colectar la energía eléctrica, ¿no? En este caso, las ondas electromagnéticas nos están transportando no energía eléctrica, sino nos están transportando energía en forma de fotones, ¿no es cierto? Y obviamente eso lo estamos convirtiendo en energía eléctrica. Y la energía eléctrica se transporta a través de los conductores. También son campos eléctricos y magnéticos. Entonces esta energía eléctrica a través de los cables que tenemos, los cables que están entre tose y tose o entre poste y poste, dentro de ello están transportándose campos eléctricos y magnéticos. Un campo electromagnético. Entonces están transportando energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, energía de comunicaciones, ¿no? En el tema de, por ejemplo, una televisación de un partido de fútbol. Hay una potencia de señal que se está transportando, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces hay muchas formas de transporte de energía a través de ondas electromagnéticas. Y la gran ventaja que tiene estas ondas electromagnéticas, pueden viajar por el espacio vacío, pueden viajar en materiales, y tanto en materiales, podríamos decir, sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Por ejemplo, en líquidos sería el agua, algunos aceites, un sinfín de líquidos que a través de los cuales se transportan ondas electromagnéticas y a través de ellos energía, ¿no? Por ejemplo, tenemos en aislantes, tenemos la fibra, por ejemplo, la fibra óptica. Es un material dieléctrico, pero se transporta en ondas electromagnéticas y a través de ellos energía de señal, ¿no es cierto? O sea, estas ondas electromagnéticas pueden viajar en el espacio vacío, pueden viajar en materiales. Esos materiales pueden ser gaseosos, pueden ser líquidos y pueden ser materiales. ¿Ok? Entonces es muy interesante todo lo que es la parte de la teoría electromagnética, que evidentemente esperemos que este semestre nos permitan concluir con todo lo que está comprendido dentro de la materia, ¿no? Por lo general, los anteriores semestres tenemos muy limitado el tiempo y la cantidad de horas que que tenemos asignados, pero vamos a tratar de abarcar lo máximo posible. Entonces, en ese sentido, yo les voy a rogar que vayan leyendo el texto base, ¿no? Sería muy recomendable, antes de que pasemos clases, lo echen por lo menos una lectura rápida de unos 3 o 4 hojitas, de manera que cuando ya avancemos la clase, un poquito más puedan digerir, ¿no? Y puedan adelantar en los conceptos, y es muy importante hacer ese acompañamiento.
porque evidentemente, vuelvo a reiterarles, aquí no estamos por la nota, ¿no? Estamos para comprender y desarrollar habilidades y destrezas de manera que ustedes puedan manejar apropiadamente la teoría de campos electromagnéticos. Eso es la idea, que sepan manejar y utilizar y desarrollar habilidades y destrezas en este campo de la teoría electromagnética. El fondo es eso, no es tener una nota 100 y listo, ¿no? Y lastimosamente se ha visto que con estos cursos virtuales un poco, la verdad, nosotros como docentes no podemos palpar que si esa nota realmente corresponde, ¿no? Sin embargo, pues esperamos que la buena fe en ustedes prime, ¿no? Que estén aprendiendo. El fondo de las cosas es esa, no es agarrar y ponerles una nota y listo, sino el fondo es qué tan profesionales van a ser en la aplicación de esta teoría electromagnética. Y en la medida que ustedes aprendan o comprendan, obviamente van a tener los réditos necesarios para su desempeño profesional en el futuro, porque están aprendiendo para desarrollarse o para ejercer su profesión, ¿no es cierto? Y en la medida que hayan captado, seguramente van a ser demandados con mayor facilidad o complejidad dependiendo de su capacidad, ¿no es cierto? Ok. Entonces, todo lo que es el contenido que tenemos que llevar en un primer capítulo, un poquito repasando, básicamente, en un primer capítulo vamos a ver las 4 ecuaciones de Maxwell en el espacio vacío. ¿Ok? En el espacio vacío. Simplemente las 4 ecuaciones de Maxwell en el espacio vacío. Obviamente, en su forma integral, ¿no? En su forma integral, como dice aquí, describir campos eléctricos, campos magnéticos, y las ecuaciones de Maxwell en su forma integral en el espacio vacío. En un segundo capítulo también es en el espacio vacío, pero ya esas 4 ecuaciones los vamos a interpretar en su forma de ecuación diferencial, en su forma de ecuaciones diferenciales. Las 4 mismas ecuaciones. Y en el tercer capítulo vamos a llevar ya no en el espacio vacío, sino en materiales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? Las mismas 4 ecuaciones de Maxwell, pero en materiales. En el capítulo 4, puro campos eléctricos estáticos y cuasi estáticos, ¿no? Vamos a llevar. Y en el 5, campos magnéticos. Campos magnéticos estáticos, cuasi estáticos. Y por último vamos a llevar el teorema de Poynting y potencia electromagnética. Vale decir, desarrollar sistemas de transporte de energía a través de ondas electromagnéticas en el vacío, medios conductores y semiconductores aplicando las ecuaciones de Maxwell. Entonces, muchachos y estimados estudiantes en general, todo depende de ustedes, de su éxito, ¿no? Entonces, quieren comprender perfectamente la teoría electromagnética, es muy importante que hay que tenerle su dedicación apropiada. Posteriormente a esta teoría, yo sé que después, si lo comprenden perfectamente, lo futuro que viene, tanto en la ingeniería eléctrica como en electrónica, les va a ir perfectamente bien, porque la base para estas dos ingenierías es la teoría electromagnética. ¿Ok? Bueno, continuando, en el tema de la metodología, ustedes ya conocen, ¿no? En el desarrollo de la unidad de competencia aplica una metodología participativa y diversificada, generando un ambiente interactivo, cálida entre los estudiantes y el facilitador. Entonces, la idea no es que yo venga como loro, repita todos los semestres lo que se dice, ¿no? Sino que podamos interactuar. Si es posible, ustedes me hacen un paro, me dicen, a ver, ingeniero, quisiera que me aclare esto, no lo entiendo perfectamente. Para eso me pagan, ¿no? Entonces ustedes tienen todo el derecho de decirme esto no entiendo, cómo se puede hacer. Pero si no los voy a comprender que cuando haya un examen me digan esto no lo entiendo, ¿no?
Ya eso es un poco complicado porque en su momento hay que hacer las preguntas. Ya cuando tiene el examen, obviamente tiene que tener consultas a esa altura también, ¿no? Todo tiene sus consultas, como se dice, en su momento, ¿ok? Entonces es muy importante, como dice aquí, generando un ambiente interactivo cálido entre los estudiantes y el facilitador. Vuelvo a reiterar en esto también, no es perseguir la nota, ¿no? Es perseguir el, el aprendizaje que ustedes puedan desarrollar durante el semestre, ¿ok? Entonces, las sesiones presenciales serán contextualizadas al medio de aplicación, debiendo vincularse la experiencia del ejercicio profesional, investigativo e interactivo del facilitador con los principios y leyes planteados en las sesiones presenciales y planteados para desarrollar habilidades y destrezas para el ejercicio profesional del futuro ingeniero eléctrico electrónico, utilizando obviamente en las aplicaciones más relevantes en las nuevas tecnologías. ¿Ok? Entonces de aquí podemos rescatar de que evidentemente las clases tienen que ser interactivas. Obviamente la participación del estudiante es muy importante, ¿no? Como dice aquí, la participación del estudiante en las sesiones presenciales tendrá una ponderación. Vale decir que tiene su puntaje correspondiente, ¿no? Cualquier pregunta que se los haga y que respondan se va a ir anotando clase tras clase por si acaso. Hoy día no he podido bajar la lista, pero ya para la próxima lo voy a tener listo. Y cualquier participación, vuelvo a reiterar, tiene su puntaje. Obviamente después los voy a dejar tareas y los van a, en algunas ocasiones los van a explicar ustedes y eso también se va a considerar. Se van a hacer exposiciones magistrales del docente de principios y leyes básicas de la unidad de competencia, ¿no? Vamos a ir explicando todos los fenómenos de manera progresiva, ¿ok? Obviamente también trabajos de interacción de grupos se los va a dar, de contextualización en la aplicación de las competencias de la unidad. También prácticas individuales de investigación, abordando temas de aplicación actuales según los propósitos de la unidad de competencia. Y en algunos momentos se los va a solicitar algunas simulaciones de problemas resueltos con software de aplicación en el área. Por lo general les pido en MATLAB, ¿no? Entonces tal vez sería bueno alguien como hoy en día todo es digital, así que se pueden instalar el MATLAB y empezar a jugar, ¿no? Y tratar de visualizar ondas electromagnéticas, que va a ser muy importante. ¿Qué más? El labor del facilitador durante las sesiones presenciales será el de orientar y guiar, disolviendo consultas e intervenciones de los estudiantes. Se aplicará la evaluación formativa, siendo esta continua, formal e informal, y sumativa. Las mismas se realizará una evaluación al término de la unidad de competencia. Entonces, vuelvo a reiterar, toda consulta e intervención de los estudiantes es bienvenido, ¿ok? Y también todas las preguntas que se los hagan, si me responden, van a ser considerados como una nota parcial, ¿ok? Tema de evaluación. Obviamente en el tema de evaluación ya es toda la normativa de evaluación ya está definido, ¿no? Por primer parcial, segundo parcial, final, segunda instancia y todos esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea pertinente explicarlos, pero sin embargo, siempre cualquier tarea o alguna actividad que se los vaya a dar va a tener también su puntaje apropiado, ¿ok? ¿Qué más?
La evaluación de todos. Ahora las disposiciones generales. ¿Cuáles son las disposiciones generales? Obviamente que el estudiante cumpla con lo establecido en el reglamento de evaluación estudiantil de la institución, ¿no? Tenemos que tener todo, tenemos que cumplir con primer parcial, segundo parcial, final, segunda instancia y todo lo demás, ¿no? Lo que está establecido según el reglamento de evaluación estudiantil. Para segundas instancias, por ejemplo, necesariamente tienen que tener un promedio de 26, ¿no es cierto? Esas cositas ya ustedes lo conocen ya. Pero obviamente la asistencia es muy importante, ¿no? Se considera importante por lo menos la asistencia a 2/3, ¿no? Porque cómo llevo adelante este control es por las participaciones que tienen, ¿no? Entonces, todas las clases progresivamente se los consulta y se participa, entonces ahí ya tienen eh, una participación, es como una presencia segura, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se toman en cuenta todas las participaciones. Obviamente que el estudiante esté matriculado, ¿no? En la materia de electromagnetismo. Todos los que tienen derecho a pasar son los que están matriculados en la materia de electromagnetismo. ¿Ok? Luego de desarrollar las actividades de cada unidad de competencia, se notificará que será evaluada y qué calificación tendrá. Obviamente eso, por ejemplo, de qué lugar a qué lugar vamos a considerar para el primer parcial. Más o menos a eso se refiere, ¿no? ¿Ok? Al término de la gestión, el estudiante debe tener aprobado el curso de laboratorio, por ejemplo, es otro de las reglas de juego del reglamento estudiantil, de evaluación estudiantil, ¿no es cierto? Si no aprobaste el laboratorio, no vas a aprobar la teoría, eso es una regla de juego, ¿ok? ¿Qué más? En las calificaciones finales se considerará la nota del laboratorio el 30%. O sea, según el reglamento dice que el 70% es teoría y el 30% laboratorio. Con respecto a la bibliografía, ya les he mandado por si acaso el plan global en la guía, mejor dicho en la plataforma de Classroom, y además el texto base, ¿no? Que vamos a utilizar como guía, ¿ok? Entonces, por eso dice bibliografía, contenido mínima de la asignatura, facilitado en las clases, que sí ya se los he mandado. Y obviamente en tema de laboratorio cada docente se los va a pasar la guía de prácticas de laboratorio, ¿no? Y algunas bibliografías. Ahí tenemos, por ejemplo, la teoría electromagnética, campos y ondas, Carte, Ajo-Jean. Otras referencias, teoría electromagnética, William Hay o John Abuk. O tenemos la interacción electromagnética, teoría clásica, J. Costa Quintana. Sobre todo esta bibliografía pueden consultar, ¿no? Y todavía hay más bibliografía, pero lo fundamental son estas, la que se va a tener en cuenta. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Hasta aquí un breve enfoque de todo lo que se va a llevar en la que es la materia electromagnetismo. Entonces, la siguiente clase, el jueves, empezamos con la primera unidad, ¿no? Con la primera unidad. Y vuelvo a reiterarles, la presencia es muy importante. Generalmente yo en mí hago un control de asistencia y ya lo tengo toda la lista. Obviamente por la cantidad que son, por ejemplo, en este caso están 89, sí, menos 2 que es la presentación y mi presencia, sería 87, ¿no? Entonces, esos generalmente ya lo tengo registrado y en algún momento yo los puedo tomarlos como asistencia, ¿no? El MIR mismo tiene un sistema de control de asistencia. Entonces, es muy importante que la presencia de ustedes
tengan una importancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente su presencia dice que, que están interesados en la materia, ¿no? Y que están interesados en aprender la teoría electromagnética, ¿ok? Perfecto, muchachos. Dicho esto, Inge, buenas noches. sí, dime. Eh, el mío, mi internet estaba feo, o sea, se cortaba y no sé, se va a registrar tal vez en tu cronograma de registros, como salido o entrado. Por favor, Inge. Sí, 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 no, tú por lo menos lo que tengo registros, generalmente yo los registro cada cierto tiempo y si están, bueno, están, ¿no? Por lo menos por algún momento.